Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué bueno que nos acompañe de nuevo otra vez en un episodio más de su podcast Hablando con la Biblia. Queremos agradecerles a todos aquellos que episodio a episodio nos ven y nos escuchan. Verdaderamente para nosotros siempre es de ánimo estar viendo que mucha gente nos escucha, que se interesan por estos temas, porque verdaderamente pues está cumpliendo el objetivo de lo que es este podcast, de poder exponer lo que dice la palabra de Dios. De nuevo les saludamos con mucho gusto, recordarle mi nombre, Francisco Guillén. ¿Qué tal? Soy Miguel Gómez Aranda y de nuevo un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? De nuevo, muchas gracias por estarnos escuchando y esperemos sea de agrado el tema que tenemos el día de hoy. Desde nuevo les saluda a su amigo Josué Gómez. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tomar un tema bastante interesante y que entendemos que esperemos que sea de ánimo. Sabemos que hay muchas cosas que generan desánimo, ya también hemos hablado de lo que es el desánimo en otros episodios anteriores, y precisamente una de las cosas que genera desánimo a veces son las pruebas que nos va poniendo el Señor. El día de hoy el tema vamos a enfocarlo precisamente a las pruebas que atraviesa el creyente. Muchas veces llegamos a pensar, yo lo voy a hablar desde mi perspectiva, no sé mis hermanos si coinciden o no, pero yo creía que cuando iniciara en el caminar cristiano, todo iba a empezar a ser como color de rosa, como decimos, que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Yo dije, bueno, si ya estoy bien con Dios, pues entonces nada malo me va a volver a ocurrir nunca. Ese era como mi pensamiento. Y fue lo contrario, porque desde empezar el caminar con el Señor, pues empiezan a haber muchas pruebas o muchas cosas que se te van poniendo como obstáculo y dificultades con la familia, en el trabajo, con tus cosas personales, etcétera. Muchas cosas que se te van atravesando y que a veces uno llega a decirlo de manera errónea o equivocada. Bueno, ¿será que Dios sí me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿O será que se olvidó de mí? ¿Será que solamente a mí me pasa? ¿Será que estoy solo? Etcétera. Y sabemos que tal vez hay muchos de los que nos ven, nos escuchan, que precisamente están atravesando por alguna prueba. Entonces el día de hoy quisiéramos, más que tratar de dar como un tipo de ministerio de qué son las pruebas, etcétera, de que fuera como algo de ánimo también, para que si usted está atravesando por una prueba, pues precisamente sepa o que tenga herramientas de verdaderamente cómo atravesar una prueba, que a todos los creyentes verdaderamente nos va a acontecer. Pues fíjate, Paco, también como decías al principio, tú pensabas que todo iba a ser color de rosa, y yo creo que los creyentes, la mayoría pensamos de una forma carnal, o quisiéramos que así fuera. O sea, somos creyentes y decimos, pues bueno, tenemos a Dios, hemos a través de su gracia, quizás no lo elegimos nosotros, pero ahora vamos por el buen camino, y como que pensamos y decimos, pues ahora nos va a ir bien, ¿verdad? O sea, tenemos la ayuda de Dios y Dios sabe lo que necesitamos y nos va a ir bien. Pero exactamente las pruebas para el creyente son para, como vamos a seguir más adelante, para ir edificando o aumentando nuestra fe. Y bueno, quisiera leer nada más unos versículos como para acomodar un poco acerca de las pruebas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y quisiera recalcar esto, dice diversas pruebas. Voy a leer también en Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces aquí vemos algo importante, que la prueba de vuestra fe. Y las pruebas precisamente son para ir edificando nuestra fe, para ir como formándonos como base de nuestra fe, y ir haciendo crecer y de una manera como si fuera así, asentando más nuestra fe. Pero dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Y si buscamos en el diccionario griego, hay partes donde una prueba tiene más como relación, como una experiencia de nuestro andar en este mundo.
O sea, como de la vida cotidiana, tenemos experiencias que somos tomados como prueba. Hay otra que son de una forma muy singular. Dios nos manda o nos pone esta prueba. Y quisiera ver, dice más adelante, ahí mismo en Santiago capítulo 1 y versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, con lo que quiero darme a entender es que en nuestra vida vamos a tener pruebas por tentaciones y pruebas puestas por Dios. Y el propósito de esas dos es, por nuestra fe, como superar estas pruebas. Bueno, lo vamos a ir hablando más adelante, pero pensemos en José. Estaba ya en la casa de Potifar y se le presentó esa tentación. La esposa de Potifar lo encerró en el cuarto, se desnudó porque ella lo deseaba a él. Y él, entonces, como si fuera así, se le presentó el pecado, la tentación. Dios no se lo puso. Fue por el pecado. Entonces, él pudo haber caído y no superar esa prueba, o hizo lo que hizo, superó esta prueba. Se salió del cuarto, aún pasando de que, como conocemos, obviamente esa mujer engañó a Potifar, tratando de engañarlo, diciéndole que él la había desnudado, pero no. O sea, entonces él superó esta prueba. Y podemos ver también como en Job, Dios le puso esa prueba. O sea, Dios como si fuera, lo permitió. Y hay casos muy, muy singulares donde en nuestro andar Dios nos prueba y prueba nuestra fe. Pero también el pecado mismo se nos pone y deberíamos de superar también esa prueba. Y yo creo que lo vamos a ir hablando más adelante también. Sí, algo importante de lo que dijiste es, por ejemplo, que Dios prueba, pero el que tienta es Satanás. Entonces, no va a venir ninguna tentación de parte de Dios de que usted diga, no, pues Dios me está poniendo, por ejemplo, este amigo que me está invitando una cerveza porque me está tentando. Nunca va a ser Dios alguien que le está tentando. Van a venir pruebas y precisamente tenía este versículo en mente de Mateo 18:7. Dice: ay del mundo por los trompiezos, porque es necesario que vengan trompiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el trompiezo. Entonces, algo como decía Miguel, es casi de ley que al ser uno cristiano van a venir pruebas, van a venir trompiezos, y yo siento que es algo necesario también para uno como creyente, estas pruebas, porque es la manera de la que uno aprende de ciertas situaciones. Sí. Es como, por ejemplo, aquí nuestro hermano Paco, que es maestro. Los niños aprenden mucho en las escuelas, o se van preparando para la vida. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza esta vida cristiana, también estas pruebas te van preparando para cosas más grandes. Y lo que dices, Josué, recordemos cuando en la parábola del sembrador, sí, hay una parte en la que se dice eso. La semilla cae, pero como cae en terreno pedregoso, dice que cuando vienen las pruebas, se seca. O sea que no era verdadera la fe que tenía. Sí. Entonces, la prueba precisamente también es parte de, o sea, ver si verdaderamente nuestra fe está sustentada y fundamentada y enraizada como tal. De lo que han dicho ustedes, quisiera también agregar nada más algunas cosas. Dice Lucas 22:28, el Señor Jesucristo hablando: pero vosotros sois, hablándole a sus discípulos, los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, hasta el mismo Señor Jesucristo en este mundo tuvo pruebas. Sí. Entonces, eso es algo que también nos habla de que nosotros vamos a tener pruebas. Luego dice Juan capítulo 16 y el versículo 33. Otra vez el Señor Jesucristo hablando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y lo que quiero recalcar es lo siguiente, dice: en el mundo tendréis aflicción. Y esto precisamente también nos habla de las pruebas. Hay veces que se utiliza la palabra tribulación, aflicción o prueba como tal. En el mundo tendréis aflicción.
O sea, eso es algo que verdaderamente va a pasar mientras estemos en el mundo. Sí, luego también dice Segunda de Corintios, un ejemplo más del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, el capítulo 5 me parece, no, perdón, capítulo 11, Segunda de Corintios 11 y el versículo 29. Es el apóstol Pablo también aquí hablando y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, eso también es una parte de entender que las pruebas van a suceder. Aún al apóstol Pablo nosotros podemos ver a lo largo de la escritura que él mismo comenta que le fue dada un aguijón en la carne. O sea, esa era una prueba para él también. Sí, él tenía un problema en sus ojos y demás, y él entendía que verdaderamente esa era parte de una prueba para mantenerse fiel y demás. Vamos a ver al rato cuáles son los beneficios que tienen las pruebas. Hay algunos otros versículos que también nos pueden ayudar a entender esto. Voy a leer también en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, 22 y Hechos 20, 23. Dice Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, otra vez volvemos, es necesario, ¿sí? O sea, que verdaderamente hace falta a veces, ¿sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De nuevo aquí vemos que es necesario que existan las tribulaciones, que la vida del creyente no va a ser una vida sencilla, como yo decía al principio. Yo a veces pensaba que todo iba a ser miel sobre hojuelas, que no iba a haber ninguna cosa que se me pusiera en contra, ni ningún obstáculo, que no iba a haber enfermedades, etcétera, todo ese tipo de cosas. Pero vemos que no, que es necesario. Vemos aquí también a Pablo hablando en Hechos 20, 23, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, eso es algo que verdaderamente va a estar en el caminar del creyente. Y que nosotros siempre vamos a estar padeciendo las pruebas, como tú leíste, Miguel, también en Primera de Pedro. Sí, dice, si es necesario, por un poco de tiempo. Sí, o sea, eso también es importante, que la prueba tiene un tiempo. Sí, que Dios va a ir poniéndonos pruebas, como ya lo hemos escuchado, que no son tentaciones. Dios no pone tentaciones, para que eso quede claro, como bien lo explicaba nuestro hermano Josué. Si yo voy, por ejemplo, a una cantina y me ofrecen alcohol, pues no voy a decir que Dios me puso en la cantina, porque yo soy el que fui. Sí, esa es la tentación, exactamente, la tentación de la carne o de Satanás o del mundo. Pero las pruebas verdaderamente son necesarias y van a estar en la vida del creyente. Así que esto, querido hermano, para que si usted es un nuevo creyente, para que no tenga el pensamiento como el que yo tenía, ¿verdad? Que todo iba a ser miel sobre hojuelas, que todo iba a ser de color de rosa, que no iba a haber ninguna cosa de obstáculos, sino que al contrario, verdaderamente la vida del cristiano va a ser una vida llena de pruebas, de tribulaciones. Pero vamos a ver al ratito que verdaderamente la ventaja de todo esto es pues que vamos a contar siempre con el Señor Jesucristo. Y mira, cabe recalcar otra vez, entender un poco de la prueba y qué es lo que se prueba. Entonces, venimos diciendo que lo que se prueba es la fe, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro capítulo 1, donde leí, en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, es importante saber que lo que se prueba es la fe, aún en las tentaciones. Y quisiera hablar un poquito de esto, tratar de, como tú decías, de reconocer o de discernir si es una prueba. Vamos a ver que es una prueba que Dios no la ha mandado, pero también puede ser una prueba, obviamente, que Dios no la manda, pero es una tentación que también se va a probar nuestra fe. Entonces, yo quisiera, voy a leer también en la oración del Señor Jesucristo en Juan 17, en el Evangelio de Juan 17, y dice el versículo 15, está orando el Señor por sus discípulos y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nuestro propio pecado, como leímos en Santiago, nuestra concupiscencia, a veces el mismo pecado nos tienta a hacer maldades. Entonces, quisiera, y es muy importante, que nos demos cuenta
qué es una tentación y qué es una prueba de parte de Dios. Porque hay veces nos pasa algo malo y como creyentes, ay, Dios, ¿verdad? Dios otra vez me está sometiendo, o sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿Que no me cuida o yo no le caigo bien? Entonces, como tú decías, hay que discernir. Si voy a una cantina, no es de Dios. Y, por ejemplo, yo puedo ser, no sé, saqué algo, o bueno, voy a poner un ejemplo que se me ocurre. No tengo dinero, pero quiero comprar algo y le hago como puedo y lo compro, ¿verdad? No puedo decir, ay, Dios me ayudó a comprarlo. Entonces, yo sé que lo tengo que pagar, pero no lo pago. Me espero. Entonces, ahora vienen a cobrarme y me encuentro en un problema que se convirtió ya legal. Y puedo decir, ah, Dios, ¿dónde me tiene? Ajá. Dios, o sea, qué prueba tan grande que Dios no me da la... Pero, o sea, si me pongo a pensar, yo me metí en eso. O sea, hubiera pensado que no lo tenía que haber comprado. Y obviamente los problemas que han surgido fue por mi culpa, ¿verdad? Entonces, hay pruebas que sí son de parte de Dios y a la vez está difícil darnos cuenta que fue directamente de Dios, pero también por otro lado está fácil saber que yo me he metido en problemas por mi propia conciencia. Ahí, si me permites, Miguel, el ejemplo más claro es el de Job. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Job, nosotros podemos ver la definición de Job. Ajá. O sea, que verdaderamente Job era un varón conforme a Dios. O sea, verdaderamente él... Perfecto. Decía. Sí, perfecto. O sea, imagínense la descripción que tenía Job, que verdaderamente es perfecto. O sea, y no era perfecto porque no tuviera pecado, sino porque verdaderamente trataba de vivir para el Señor y lo hacía. Vemos todo lo que él llevaba a cabo, cómo hasta con su familia, cómo ofrecía, lo que ofrendaba, etcétera. Y después vemos cómo Dios ahí permite las pruebas que le va a poner a Job. O sea, no había nada que Job hubiera hecho de malo, pero Dios lo iba a poner a prueba, por así decirlo. ¿Sí? Pero caso contrario, como tú dices, si con Job hubiera sido al revés, por ejemplo, que hubiera malgastado su dinero en mujeres, que todo lo que él tenía de posesiones, por ejemplo, lo hubiera malgastado en los vicios, etcétera, pues Job no iba a decir, ay Dios, ¿por qué me estás probando? Pues si él es el que se está ganando, que pase eso, pues se hace la diferencia y qué bueno que lo aclaras. Por ejemplo, yo no vamos a suponer, un ejemplo así muy práctico. Yo cumplo bien en mi trabajo, yo hago lo que mi jefe me pide, yo soy honesto en mi trabajo, busco siempre hacer las cosas bien y de pronto me corren. Probablemente ahí sí pueda hacer una prueba de fe. Porque no fue tu culpa. Exacto, porque dices, bueno, ¿y por qué pasó esto si no fue mi culpa? Pero caso contrario, ¿no? Llega la tentación, que lleguen y te digan, no, pues te doy una feria para sobornarte. Ándale. ¿Sí? O que yo, por ejemplo, haga que le esté robando a mi jefe y se dé cuenta y me corre, yo no puedo decir que eso es una prueba de Dios, porque yo caí en la tentación de robarle a mi jefe, de caer en un soborno, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que entendamos que las pruebas precisamente son eso. O sea, la prueba ahí, ¿cuál sería? Yo tengo la oportunidad de robarle a mi jefe, pero no le robo por la fe que yo tengo en Dios. Y fíjate, es importante eso porque hay que discernir, o sea, Exacto. porque hay veces, yo sé, los que nos ven y nosotros, todos hemos padecido pruebas. Y yo no te puedo decir que yo he tenido más pruebas que tú, o tú, o sea, cada prueba es para cada uno, ¿verdad? Entonces, es individual. Entonces, sí es importante saber cuando yo me meto en problemas o cuando Dios... Al final de cuentas, la Biblia nos dice que son pruebas, ¿verdad? Donde nuestra fe va a ser probada, ya sea por una tentación o ya sea por una prueba directamente que Dios nos pone. Pero sí es importante darnos cuenta de parte de quién viene, porque a veces yo tomo una decisión que tiene sus consecuencias. Como tú dices, veo la oportunidad de agarrar dinero ahí, yo sé que está mal, ¿verdad? Pero lo empiezo a hacer y eso tiene sus consecuencias. ¿Y me meto en problemas y... ¿Cuántas veces no escuchamos, por ejemplo, a gente inconversa, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Que, por ejemplo, se fueron de fiesta, andaban bien tomados, chocaron y cayeron al hospital. Y que dicen, no, es que es una prueba del Señor. Sí. O es una prueba de Dios. Pues no, la verdad eso no era de Dios, porque eso fue la tentación, de que andaban tomados, andaban manejando y pasó esto, etcétera. Entonces,
eso siempre es bien importante discernir porque luego se puede confundir. Sí, y a los creyentes volvemos a lo mismo, el ejemplo que tú dijiste, Miguel, yo pedí un dinero, no lo pagué, etcétera, no puedo decir que eso viene de Dios, sí, porque yo sabía lo que estaba haciendo, sí, pero hay cosas que sí nos van a acontecer, y como lo decían precisamente los disque amigos de Job, ¿no? Cuando le decían, no, es que tú porque blasfemaste el nombre de Dios, o cosas así, o sea, dando un contexto pues como muy general, ¿no? Es que es tu culpa, Job. Y Job podía decir, pero es que yo nunca hice nada malo delante de Dios. Y ahí estaba en lo cierto, pero aún así estaba siendo probado. Entonces, eso es bueno siempre diferenciarlo de saber si la prueba viene de Dios o si yo me la busqué, pero que también sigue siendo una prueba, pues. Sí. También estaba escuchando un ejemplo de por ejemplo, pues hay muchas personas que de nacimiento tienen una enfermedad, Ajá. ¿no? Un padecimiento, y ahí pueden decir, pues, a lo mejor es una prueba de Dios que quiere que yo aprenda algo de esto, porque no hiciste nada para estar como estás. Pero también está la otra situación donde vemos que Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, Ajá. o sea, que tomemos agua, que nos cuidemos, etcétera. Y muchas de las veces uno, por ejemplo, ¿no? Pues uno no deja la coquita y todo eso. Entonces, ya pasa tiempo y llegas a tener algún problema por eso, pues tampoco no puedes decir, no, pues es que Dios me puso una prueba y por eso estoy enfermo, cuando tú fuiste el que no te cuidaste de esa situación y estabas comiendo cosas que no tenías que comer, etcétera, o no hacías ejercicios, etcétera, y también ahí es cuando uno tiene que ver la diferencia. Y es bueno discernir porque también hay el otro extremo. También hay, por ejemplo, muchas denominaciones, etcétera. A mí me ha tocado llegar a conocer personas que piensan que todo lo malo que le pasa a un creyente es porque pecó. Sí. O sea, está enfermo, es que pecó. Algo hizo. Algo hizo. O lo corrieron en su trabajo, es que porque pecó. Sí. No sé, tiene problemas en su casa, es porque pecó. Le pasó algo a sus hijos, es porque pecó, etcétera. Entonces, siempre es importante, o sea, todo este tipo de situaciones, que no decimos que no, ya habíamos hablado de que cuando hay pecado, pues también Dios disciplina, y disciplina Él de muchas maneras, ¿sí? Pero también debemos de entender que hay veces que no es que yo haya hecho algo y que verdaderamente eso se va a convertir en una prueba como tal, ¿sí? En una prueba y que debemos de, como José, pues, como lo decíamos hace rato, Sí. Imagínate que hubiéramos dicho, no, pues José se fue y se quedó sin trabajo, lo que sea, porque pecó. Pues no, él no pecó, él verdaderamente, al contrario, pasó la prueba, pero aún así pasando la prueba, pues se quedó en una condición a lo mejor que no, porque fue a la cárcel y todo ese tipo de cosas. Pero siempre seguía pasando las pruebas a pesar de su buena conducta. Entonces, importante ver de dónde viene esta parte de la prueba. Y aún así, sea por tentación de nuestro propio pecado, por Satanás, por el mundo, o sea, de parte de Dios, el propósito siempre es superar la prueba. Exacto. Y obviamente vamos a aprender algo de eso. Dios, yo sé, las pruebas son difíciles y todos hemos pasado por pruebas, y pruebas a veces que uno mismo dice, pues, ahora sí, pues yo creo que estuvo al tope de la prueba. Obviamente, Dios, cuando es de parte de Dios, Dios permite hasta dónde, ¿verdad? Y aún así, aunque somos tentados, Dios también tiene el control de eso. Obviamente Dios no, como leímos aquí, Dios no pone la tentación, pero sí nos ayuda a superar la prueba. Y quisiera dar rápidamente un ejemplo mío acerca de eso mismo, porque yo llegué a, como si fuera así, a enojarme con Dios. Entonces, esa vez mis papás se fueron a una conferencia y me quedé yo solo. Y cuando me quedé yo solo, yo vi la oportunidad de en el trabajo hacer algo para ganar más dinero. Algo que no tenía que hacer. Y aparentemente yo puedo decir, pues no tiene nada de malo. Pero, o sea, si nos vamos o si lo buscamos bien, puede ser avaricia. Entonces, en lugar de estar trabajando, agarré la camioneta, me salí y atropellé a una persona. Entonces, ahí empezó el problema. Luego me metí en problemas con eso. A causa de que yo tenía que hacer en mi trabajo, me salí sin hacerlo, o sea, sin tener que hacerlo, atropellé a esa persona. Y ahora, en lugar de ganar ese dinero que yo pensaba ganarme, ahora lo debía. Entonces, ahí como que dije, bueno, voy a orar. Entonces, pasó el tiempo, duré como 2 meses tratando de pagar eso, pero me endeudé más. Entonces,
en lugar de simplemente dejarme caer como si fueran las manos del Señor y decirle, pues no puedo hacer nada, ayúdame, yo tratando de por mis propias fuerzas sacar adelante las cosas, y me fui a trabajar a otro lado donde supuestamente ganaba más y no pude. Entonces como que llegó el punto de decir, ¿sabes qué? O sea, me enojé con Dios. O sea, ni viendo lo que estoy pasando y todo eso, pero si me pongo a pensar, yo me metí en ese problema. Y obviamente Dios no nos deja solos. Aún así en las tentaciones, Claro. si le pedimos a Él con fe, y si le pedimos a Él que nos ayude, decirle, Dios, no puedo, Él nos ayuda. Pero yo estaba como si fuera así, esa prueba de fe, como reprobándola. Hasta que por fin dije, pues sabes que ya no tengo más herramientas, ahora le pido a Dios, y me ayudó. Pero o sea, quise como introducir esto para que nosotros mismos y los que nos ven, si están en pruebas, saber realmente si yo me metí en ese problema o si es una prueba del Señor. Al final de cuentas, Dios nos va a ayudar. Obviamente somos hijos de Dios y Dios no nos abandona. Pero sí es importante saber eso, porque muchos hasta abandonan todo porque dicen, pues Dios no me ayudó. Pero no sabiendo que fue un problema que ellos mismos se metieron. Así es. La otra vez estaba platicando del tema que íbamos a tener el día de hoy con mi papá, y platicábamos de que Dios nunca te va a dar una prueba que no puedas superar. O sea, nunca te va a dar algo más de lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, ahorita que mencionaban a Lot, que perdió todo. O sea, Dios permitió que le quitaran a su familia, Sí, claro. sus propiedades, todo. Yo estoy casi seguro que si a nosotros nos pasara algo así, nos derrumbaríamos. O sea, Sí, estaríamos sí. en un punto donde diríamos, ¿y ahora qué? O sea, ya perdí todo. Pero precisamente Dios nos va a dar pruebas que podamos superar. Y como decía Miguel, por ejemplo, llegó un punto donde decía, no, pues esto yo no voy a poder. Pero Dios sabe que sí podemos superarlo. Precisamente quisiera comentar más de eso, ya que Miguel abrió el tema de cuál es el propósito de las pruebas en sí. Ya tú has dicho que precisamente es poner a prueba de nuestra fe. Sí. Y es como lo dice ahí mismo en Primera de Pedro, como el oro se tiene que probar en el fuego. O sea, y es que aparentemente uno puede ver, yo por ejemplo, la verdad, yo no sé distinguir cuando es oro verdadero y cuando es oro falso. Ciertamente, porque no sé cómo, ¿verdad? Nomás brilla y ya. Exactamente, tú lo ves brillar, que brilla y dorado y ya está. Sí. ¿Sí? Y a veces así es de efímera nuestra fe. O sea, en las cosas, vamos a decir que cuando nos va bien, siempre es, gracias a Dios, todo va bien gracias al Señor, y ahí sí el Señor está conmigo, etcétera. Pero cuando las cosas se ponen duras, allí es donde verdaderamente es la fe, o donde verdaderamente se muestra la fe, creo yo. Porque cuando nos va bien, es muy fácil decir que tenemos fe en el Señor. Pero verdaderamente cuando nos va mal es cuando deberíamos demostrar la fe. Sí. Y el oro verdadero así es. El oro verdadero, como dice ahí, se prueba con fuego. O sea, verdaderamente tiene que pasar hasta el punto en el que casi se deshace para verdaderamente probar que es cierto. Porque cuando se enfría, otra vez se vuelve a formar. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere probar de nuestra fe. Sí. O sea, llevarnos a tal punto como tú, Miguel, donde dices, y estoy seguro que Josué puede contar de sus cosas, yo de Sí. las mías, de diferentes pruebas, a tal punto en el que dices, ya no puedo más, de verdad, Señor, o sea, yo Sí. no sé cómo voy a salir adelante de esto, y que justo ahí es en ese momento donde ejercita uno la fe verdadera. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo más, o sea, yo soy completamente débil en esto, ya busqué de esta manera, ya busqué de aquella. Lo único que nos queda, por así decirlo, es, ¿sí?, dejarnos a lo que tú quieras. Y justo en ese momento, como si fuera es donde la prueba, ¡pum! Como si el Señor dijera, ¿entendiste lo que quería que entendieras? Listo, se acabó. Yo a veces, yo a veces me considero una persona muy impaciente. O sea, todo lo quiero ya y como que no estoy muy acostumbrado a esperar. Una vez, por ejemplo, en el trabajo tenía pues unas rutas que me gustaban. Me tocaba en Santiago, Tangamandapio y en Chavinda. Yo andaba bien cómodo ahí porque pues era nada más esos dos lugares. Y me cambian
a tarecuato, la canté, Sí, todo sí, eso. sí. Entonces, había días en los que no podía dormir porque decía, mañana me toca acá, y cómo va a estar, Sí. cómo va a ser la gente, y por ejemplo, apenas era viernes y ya estaba pensando en el lunes. Ajá. ¿Cómo va a ser el lunes? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Me va a pasar algo? O sea, me creaba un montón de escenarios en la mente y busqué versículos y me acuerdo del versículo, creo que está en Proverbios, que dice que te preocupes nada más por el hoy. Ujú. Y que porque mañana tendrá sus Basta cada día su Ajá, propio afán. sí, porque mañana van a hacer otras cosas. Y hasta que dije, pues sí es cierto, nada más voy a pensar en el hoy, lo que tengo que hacer hoy, acabando de hacer mi trabajo, como si no hubiera un mañana. Voy a disfrutar mi tarde, voy a disfrutar a mi familia, y si mañana amanezco y vuelvo a trabajar, pues me preocupo mañana por mañana. Y así hasta que dije, cada día voy a pensar en ahorita, y ya mañana habrá otras Es cosas. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Así es. Precisamente eso que acabas de mencionar, Josué, es otro propósito que encontramos nosotros de las pruebas, que es la paciencia. Y ya Miguel dio un poquito de introducción ahí en el libro de Santiago, pero lo voy a volver a leer. Santiago capítulo 1 y el versículo 2. Vamos a ver ahí que ese es otro de los propósitos de las pruebas. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Versículo 3. Leo desde el 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y aquí vamos a hablar un poquito más adelante también de esto. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de nuevo, lo que está probándose es nuestra fe, sí, produce paciencia. Y creo que esto verdaderamente es algo importante. Un creyente, y creo que uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5 es la paciencia. Sí, ya un creyente verdaderamente debe de tener paciencia. Y creo que todos somos impacientes en algunas cosas, y como creyentes debemos de ser pacientes. Sí, y estas pruebas a veces producen paciencia, porque precisamente volvemos a lo mismo, ¿no? La fe sería muy sencilla cuando todo va bien, pero verdaderamente la fe verdadera es cuando todo va mal, pero no solamente es cuando todo va mal, sino cuando dura mucho tiempo yendo mal. Por ejemplo, volvemos al caso de Job, que yo creo que es el ejemplo más claro que podemos encontrar en la Biblia. Ojalá, querido creyente, que si usted está pasando por alguna prueba ahorita, lea el libro de Job. Verdaderamente seguro estoy que le va a dar mucho ánimo. Pero vemos cómo Job empezó con sus pertenencias materiales, luego con sus familias, luego con su salud, luego con sus amistades. O sea, fue una tras otra, tras otra. Aquí en México usamos una expresión que dice que nos llueve sobre mojado. O sea, a Job le iba pasando una y otra 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 vez. Y iba por mucho tiempo, ¿sí? O sea, era mucho tiempo. Y verdaderamente Job se iba ejercitando en la paciencia. O sea, a pesar de todo lo que le iba aconteciendo, no había salido de una cuando ya entraba la otra. Y no había salido de las otras cuando ya estaba otra prueba ahí. No había salido de las otras tres cuando ya estaba la cuarta y la quinta. Y precisamente eso es la parte de la paciencia, de la paciencia, de la paciencia. Y eso verdaderamente creo que le va dando un carácter a la fe que verdaderamente luego se vuelve una fe muy difícil de quebrar. ¿Sí? O sea, creo yo que como tú dices, Josué, y eso yo también lo tengo muy claro. Si a nosotros, hablo por mí, si a mí me pasara lo que a Job, creo yo que a la primera prueba yo ya hubiera tronado. La verdad. Sí, Dios sabe. Exactamente. Y a veces uno dice, yo a veces me pregunto, o digo, Dios no me pone pruebas más grandes porque a lo mejor Él sabe que yo no tengo la fe para soportarlas. Y veo a muchos creyentes que digo, o sea, este creyente se le acaba de, un ejemplo, ¿no? Se le acaba de morir su hijo, su hija. Lo corren del trabajo, pierde su casa, y aún los ves. Y son los creyentes que verdaderamente más amor le ponen a las cosas del Señor. Sí. ¿Pero por qué? Pues porque su fe es grandísima. Y Bien. eso precisamente es la paciencia. De lo que decías anteriormente, cuando termina la prueba y te das cuenta que ya Dios te ayudó, como que tú puedes ver todo lo que pasó y dijiste, ¿por qué no tuve más fe, verdad? O sea, ¿por qué no me esperé un poquito más? ¿Por qué no tuve la paciencia si Dios me iba a ayudar? Entonces,
acabas de decir otro propósito de la prueba es la paciencia. Y obviamente hay muchos propósitos. Y dentro de esos propósitos es conocer más a Dios. Y bueno, antes de continuar voy a leer en Hebreos capítulo 12. Y dice el versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente, ¿a quién le gusta estar en sufrimiento, en prueba, verdad? Dice, sino de tristeza. Pero después da fruto y apacible. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella habían sido ejercitados. Obviamente, después de la prueba, vienen así los frutos, ¿verdad? O sea, obviamente cuando superamos esta prueba, cuando la pasamos, y me hace pensar en los discípulos, cuando el Señor Jesucristo acabó de alimentar a los 5,000, y dice que el Señor mandó en una barca a los discípulos, y el Señor se quedó a orar en el monte. Entonces, mientras Él estaba orando, los discípulos en la barca se empezó una tempestad grande. Y muchos dicen que esto fue dado por Satanás. Obviamente Satanás quería eliminar, ahí tenían los 12, a los que iban como si fuera así la base del evangelio y de la doctrina. Ahí los tenía y los podía eliminar. Entonces el Señor, usted puede leer en los evangelios esta historia. Ellos tuvieron miedo, como no estaba el Señor, pues tuvieron miedo. Entonces se les presenta el Señor caminando por las aguas y aún más tienen miedo porque piensan que es un fantasma. Entonces por fin el Señor está con ellos y les dice, ¿por qué temieron, hombres de poca fe? Entonces se acalma la tempestad, se acaba la prueba, ellos están con bien y ellos dice que adoraron al Señor. Le dijeron, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. O sea, hicieron una adoración. Entonces al final de las pruebas uno puede conocer más al Señor y ver como si fuera así, conocer un poco más de su poder, conocer un poco más de su paciencia, conocer un poco más de su amor, de su gracia, de su bondad, y todo eso, de muchas cosas, y todo eso nos hace adorarlo. Entonces, como dice aquí, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Obviamente a nadie nos gustan las pruebas, pero deberíamos de tener fe, porque el propósito de la prueba es al final. Dice, pero después da fruto apacible de justicia. Entonces, hay que tener en cuenta que las pruebas son buenas. Como leíste, la prueba es mucho más valiosa que el oro. Y como si fuera así, nos vamos como puliendo a través de las pruebas que Dios nos pone y a través de las pruebas de la vida. Y yo sé, va a haber muchas pruebas que no vamos a saber el por qué. Como dice el himno, Ajá. que hasta allá Él nos dará su explicación. Sí, entonces, de las pruebas de la vida Dios dará su explicación. pero tengamos en cuenta que toda prueba de parte de Dios, por más fea que se vea, tiene su propósito bueno. Y creo yo, Miguel, que este es un consejo que una vez a mí me dio un hermano que yo aprecio mucho. Es en una prueba en la que estaba, bastante fuerte para mí. Obviamente cada quien tiene sus pruebas, como repito. Y me dijo, no empieces a preguntarte por qué, sino para qué. Exactamente. No preguntes por qué. No preguntes por qué a ti. Y me dijo, porque no tienes nada diferente que otro. Y me acuerdo que me citó ese versículo de Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicción. Sí. Y me dijo, y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Pero empiézate a preguntarte para qué. ¿Para qué crees que Dios te haya puesto en esa prueba, ¿Para qué? Y me di cuenta que cuando yo estuve dentro de esa prueba, que ha sido una de las pruebas que más he tenido como por tiempo y demás, fue la prueba que más me acercó al Señor. Es decir, donde todos los días sin falta leía hasta 3 o 4 horas diarias, porque era la única manera en la que encontraba ánimo para seguir adelante. Y conocí más al Señor y verdaderamente me di cuenta, dije, todo lo que Dios me ama, todo lo que Dios es. Y era constante. Y créeme que a veces ahora digo, con vergüenza lo voy a decir, no digo, sí, ojalá Dios me pusiera otra prueba igual para poder seguirme dedicando igual que en aquel tiempo a la lectura de su palabra. Sí. Y cuando entiendes el para qué o cuando entiendes el propósito, dices, qué bueno que estuve en esa prueba.
Sí. Por eso Santiago dice que cuando nos hallemos en esas pruebas, nos sintamos en sumo gozo. Sí. Y uno puede decir, ¿cómo me voy a poder estar gozando de algo que me estaba aconteciendo de mal? Sí, yo por ejemplo esa vez tenía algo que se llama ansiedad y depresión. Ujú. Y yo varias veces intenté quitarme la vida. Y yo decía, pero ¿cómo voy a gozar de esto? O sea, imagínate yo en esa situación donde ya no quería saber nada de mí, etcétera. Pero precisamente cuando yo veía esto decía, que en sumo gozo, pues ¿cómo voy a gozar de esto? Pero precisamente después de que pasé la prueba, por así decirlo, con la ayuda obviamente del Señor, yo podía voltear a ver y dije, el Señor me puso en esta situación porque fue de la manera que yo verdaderamente supe que todo dependía del Señor, que nada iba a depender de mí. Sí. Y tú volteas a ver y dices, yo ahora lo digo y digo, qué bueno que me encontré en esa prueba. Ahora me gozo de la prueba. Digo, qué bueno que Dios me puso en esa prueba, porque si no me hubiera puesto, seguramente yo seguiría pensando que lo que me iba bien dependía de mí, que todo lo que yo tenía seguía dependiendo de mí, que lo que no tenía dependía de mí, que todo era de mí. Pero esa prueba me hizo ver que no dependía nada de mí, que todo dependía del Señor. Sí. Y ese es el gozo verdaderamente. Y es que como si fuera así, Dios nos está preparando para el día que estemos en su gloria. Obviamente, como decía Josué, tú eres maestro y a tus alumnos tú los pruebas en un examen. Sí, claro. O sea, llevan su etapa Enseñanza. y vamos a ver qué tanto Sí. saben. Les pones un examen. Algunos reprueban Claro. y otros pasan. Esos que reprueban, pues les vuelves a Tienes enseñar que y volver a otro repetir. examen. Entonces Exactamente. es igual con nosotros. Hay pruebas que realmente no pasamos Sí. y nos sentimos mal. Y vino otra prueba. ¿Para qué? Para que Dios quiere que pasemos esa prueba para continuar con la otra. Claro. Y obviamente decimos, bueno, ya que esta prueba, ojalá yo no venga ninguna. Pero la realidad es que nosotros como creyentes estamos en este mundo donde vamos a ser tentados y donde vamos a ser probados con Dios. Pero fíjate, Miguel, perdón que te interrumpa ahí, y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. Cuando pasas la prueba y se te vuelve a presentar otra, o sea, otra prueba, Sí. dices, ya el Señor me ayudó a salir de una, también a esta me va a ayudar. Sí. O sea, ya no, Sí, hay algo, ya no hay algo que- dependes otra vez de ti mismo o de lo que tú hagas, Sí. sino ya sabes que si Dios te ayudó, otra vez te va a ayudar. Y eso precisamente es el ejercicio de fe, Exactamente. de Y- que ya no ves lo demás, sino lo que el Señor hace por ti. O sea, y por ejemplo, así como dices tú, pasas esta prueba y conoces más al Señor. Exacto. O sea, y te encuentras en otra prueba y dices, ahora sí voy a tener paciencia, yo sé que Dios nos va a ayudar. Y yo sé, hay pruebas que van en aumento, pero, o sea, Dios nos está puliendo, Claro. así podemos conocer más. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y pasó 40 años en el desierto. Ellos podían haber pasado como en 8 días o en 10 días, Sí. pero no hubieran aprendido nada del Señor, nada de Dios, no hubieran aprendido absolutamente nada. Y nosotros con las pruebas aprendemos, obviamente por esas experiencias aprendemos del Señor. Y Dios nos sigue probando porque, como dice aquí, o como leímos, algún día vamos a estar cuando venga Jesucristo y vamos a tener ya un conocimiento, ¿verdad? Vamos a llegar como si fuera así a la perfección. Y bueno, antes de que voy a leer en Hebreos capítulo 11, y usted sabe, Hebreos nos habla de la fe y nombra a muchos. Y dice en el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Obviamente alguien que escuche esto va a decir, pues obviamente a esas personas Dios no los ayudó. Pues los mataron, a filo de espada, los encerraron en cárceles, los aserraron, los quemaron, los pusieron a prueba en un coliseo con fieras. Alguien puede decir, no, eso no es de Dios. Dios los abandonó. Pero estoy muy seguro que estos, cuando murieron con gozo, con felicidad. Y yo sé, para un inconverso, esto va a ser, como dice en la palabra del Señor, locura. ¿Verdad? O sea, para los inconversos es locura. Pero para nosotros, obviamente dice que el Evangelio es poder de Dios. Nosotros sabemos que ellos tuvieron su propósito. O sea, ellos murieron con
con ese gozo, con esa fe. Entonces, nosotros que estamos en estas pruebas, obviamente ya no vivimos en esos tiempos donde decir que soy creyente me costaba la vida. Yo sé que muchos hubiéramos dicho que no somos creyentes. Si estuviéramos en esos tiempos, ¿eres creyente? Si yo sé que voy a morir, no, la verdad, trato de inventar algo, ¿verdad? O sea, ahí ellos probaron su fe. Exacto. Y fueron aprobados. Entonces, nosotros hay veces que, como decía, nos encontramos en pruebas y pasamos la prueba y decimos, no más. Realmente era algo que nada más era cuestión de esperarme 2-3 días y iba a recibir como si fuera así la salida. Entonces, deberíamos de tener eso en cuenta, de que pruebas siempre va a haber. Discernir si es una tentación o es una prueba de Dios. Al final se va a probar nuestra fe. Y la otra, por más fea y difícil que sea la prueba, Dios tiene un propósito. Y obviamente va a ser para bien. Sí. Dios no hace una prueba para mal. Siempre es para bien. Sí. Yo tenía pensado una de las pruebas que yo creo de ley todos pasamos. Tal vez tú, Paco, por ejemplo, de chico, pues no a lo mejor llegaste a tener esto de que en la escuela te decían que eras hermano y todo eso porque ya conociste al Señor ya más grande, ¿verdad? Sí, claro. Pero por ejemplo, yo creo que tú te acuerdas, Miguel, que cuando estaba uno en la escuela, pues nos decían que aleluyos y que ¿te acuerdas que a mí me decían que Judas y todas esas cosas? Sí. O sea, uno tiene como estas críticas de los compañeros, y uno crece y, por ejemplo, en el trabajo yo creo que a veces te han dicho que hermano, por ejemplo a mí también que hermano y etcétera, y a veces hasta uno se puede sentir mal porque te hacen de alguna manera sentir como que eres diferente. Como un rechazo, pues. Como así como, no, ni le digas porque no va a ir. O Sí. por ejemplo, a veces yo veo a mis amigos que se están acá armando un plan de salir y tomar una carne asada y todo eso. Y como que dicen, le decimos a Josué, y como que siento yo que ellos dicen, no, pues para qué no va a ir. Exactamente. Entonces uno ya de alguna manera pues se empieza a sentir como de que pues sí estaría haciendo lo correcto de perderme de todo esto y todo, o sea, sí estaría aprovechando bien el tiempo, sí estaría haciendo bien siendo cristiano, y uno como que dentro de sí dice, mira todo lo que me estoy perdiendo. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta de realmente la verdad. Y por ejemplo dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vemos que no hay ningún temor de la parte de los que no creen. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me acuerdo una vez que unos compañeros me dicen, oye, ¿tienes unos libros que me prestes pues, para leer? Le digo, sí, ahí tengo varios. Y le mandé una foto así de los que tenía, y pues muchos eran concordancias o... Sí, de la Biblia. Sí, o por ejemplo los libros que nos dan a veces de por encima del promedio. Y me dice, todos los que tienes son de tu religión, así me comentan. Y les digo, sí, son los que tengo. Entonces no, muchas gracias. Y ya después me enteré que se leyó un libro de cómo ser millonario en una semana o algo así. Entonces están buscando nada más de aprender de la modernidad del mundo, sí, de las cosas que no tienen provecho eterno. Entonces dice aquí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego dice el 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano te tenderán la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado
a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, te das cuenta realmente que su fin, como dice el versículo, que cuando te das cuenta del fin de ellos, te das cuenta de la verdad, de que no está uno de alguna manera perdiendo el tiempo, se da uno cuenta que realmente está uno en la verdad, y aunque de repente te hagan sentir como un bicho raro o como algo como aburrido o como no disfruta la vida, pero te das cuenta de que tu propósito aquí en el mundo es muy diferente. Por ejemplo, el otro día un amigo me dio raite y iba a ir a una carne asada y le digo, ¿y qué? ¿Vas a ir por los refrescos? Y se ríe y me dice, ¿cuál refresco? No se toma refrescos en una carne asada, es puro vino y alcohol. O sea, y dentro de ti te das cuenta de que ya en automático tú ya no tienes el alcohol como algo que te atrapa, y te das cuenta de que ellos están esclavizados, o sea, nomás están esperando el fin de semana para otra vez caer en lo mismo. Entonces, mi consejo es de que no nos sintamos mal o de que me están apartando, al contrario, deberíamos de sentirnos orgullosos de que estamos teniendo un propósito bueno en la vida. Y quiero retomar lo que decía Miguel, de cuando el pueblo de Israel cruza o pasa por el Mar Rojo, y como tú dices, en 8 días ellos podían haber llegado hasta el destino, a la tierra prometida, pero el Señor los lleva por el desierto, 40 años. 40 años. Y eso nos deja claro, creo yo, porque dice que fueron 40 años en los que fueron probados, ¿sí? Dios siempre quiere que nosotros pasemos por el desierto, porque si no, nunca vamos a conocer a Dios verdaderamente. No vamos a valorar realmente. Exactamente, porque por ejemplo, aquellos hombres empezaron a tener hambre y dicen que recordaban que según ellos en Egipto les daban carne. Cuando les iban a dar carne, si eran esclavos. Sí. Pero el Señor les mandó el maná y les mandó las aves, creo que eran golondrinas. Codornices. Sí. Él sí les dio carne y aparte pan. Y era todos los días. Entonces, por ejemplo, ahí ellos podían darse cuenta que el sustento venía de Jehová. Y luego, por ejemplo, ellos iban en el desierto, en el frío y en el sol abrasador. Pero Dios les mandó una nube, tanto de fuego como una nube normal para la sombra. Entonces, ellos se daban cuenta de que el que los cuidaba en su peregrinaje era Dios. Allá había otra prueba. Y vemos, por ejemplo, en las batallas, cuando ellos confiaban en que ellos mismos le podían ganar otro ejército porque era chico, perdían. Pero cuando ellos iban y decían, Dios nos dará la victoria, el ejército a veces los duplicaba, los triplicaba, los cuadruplicaba y ganaban la batalla. Sí. Entonces, allí ellos se daban cuenta, Dios es el que nos da la victoria. Y las pruebas precisamente van a tener siempre ese propósito, de que nosotros siempre podamos voltear a ver la provisión de Dios. Que nosotros conozcamos lo que Dios hace por nosotros. En 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 16 dice, por tanto, es Pablo, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y también las pruebas creo que a veces nos ayudan a verdaderamente recordar, como ya lo decía Josué, lo valioso de nosotros los creyentes. Que lo valioso de nosotros los creyentes no está aquí, en el mundo. Que tal vez usted esté pasando por una prueba de salud en la que su hombre exterior se va desgastando. Tal vez usted pasando por una prueba y muy fea, que tal vez esté padeciendo por un cáncer, que tal vez esté en una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, que acaba de perder algún miembro del cuerpo, etcétera, y no lo minimizamos, ¿sí? O sea, no lo vamos a tomar como menos, porque sabemos que es un proceso muy complicado, pero que esas pruebas también a veces nos ayudan a recordar que verdaderamente lo que nosotros vamos a gozar es eterno, y que en la eternidad no va a haber nada de lo que estamos sufriendo. Y también nos ayuda, a veces las pruebas nos ayudan verdaderamente a no enfocarnos tanto en el mundo, porque muchas veces estamos muy preocupados por lo que sucede en el mundo, que si ya tengo un carro nuevo, que si ya tengo una casa, que si ya traigo un buen teléfono, que si ya conseguí un mejor trabajo, etcétera, etcétera.
pero nunca verdaderamente a veces volteamos a ver que nuestra ciudadanía va a ser eterna. Y eso es lo que Pablo también dice, estas tribulaciones son momentáneas. Las pruebas, querido creyente, van a ser momentáneas. Y ojalá que esto sea de ánimo para usted. Si usted está pasando por alguna enfermedad muy drástica, muy cruel, créame que nosotros tratamos de entenderle. No le digo entenderlo porque si no he pasado por eso probablemente no lo entiendo de manera completa. Sabemos que va a sufrir, sabemos que va a ser muy difícil para usted, pero que a lo mejor en esa prueba lo que Dios quiere que usted aprenda es que usted empiece a ver lo eterno y no lo que está en el momento. Que tal vez su enfermedad va a pasar 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero que lo que usted va a gozar en la eternidad verdaderamente va a ser eterno. Que ahí no va a haber enfermedad, ni llanto, ni angustia, ni dolor. Entonces, siempre las pruebas tienen un propósito y eso es importante. Pero seguro es que Dios quiere que como creyentes atravesemos por el desierto para que nos demos cuenta verdaderamente de la provisión divina. Si no atravesamos por el desierto, no nos damos cuenta de todo lo que Dios es para nosotros o de todo lo que Dios nos da. Y ya habías nombrado tú como ejemplo a Job. Y qué bueno que todos fuéramos como Job al tomar esas pruebas. Dice en Job capítulo 13, dice el versículo 15, dice, he aquí, esas son palabras de Job, aunque él me matare, hablando de Jehová, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Qué bueno que fuéramos así como Job, de decir, pues de las pruebas, pase lo que pase, no voy a abandonar mi fe. Al contrario, quisiera, como dice la palabra de Dios, gozarme de esta prueba, porque sé que el propósito obviamente va a ser bueno. Entonces, realmente, la vida que agrada a Dios es precisamente esa vida de fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Obviamente somos creyentes y no deberíamos de compararnos con el mundo y decir, ¿sabes qué? Pues yo me encuentro en esta situación que no puedo salir y el vecino que es inconverso, él al contrario. Ya ves qué dice en Salmos acerca de Josafat. Asaf, perdón. Salmo 77. Él pudo decir, por poco resbalo. Él pudo ver las glorias del mundo. Él pudo ver cómo el mundo prosperaba y eso que no tenía Dios. Pero él recapacitó. Y obviamente lo último que deberíamos hacer es compararnos con el mundo. Porque sí, vamos a encontrar a alguien que esté mejor de salud que nosotros, a alguien que esté económicamente mejor que nosotros, a alguien que tenga un mejor trabajo, un mejor físico, muchas cosas. Pero es lo último que deberíamos de hacer, compararnos con el mundo. Asaf, él ya dice que por poco resbalaba porque empezó a ver todas estas cosas, pero él pudo comprender realmente el propósito. Entonces, deberíamos, y bueno, es una experiencia también mía, y no sé, yo siento que he aprendido un poquito de que cuando nos encontremos en pruebas, en lugar de decir a Dios, y por ejemplo, me pongo otra vez como ejemplo, no sé, yo debía tanto dinero, y en lugar de decirle a Dios, bueno, al contrario, yo le decía a Dios, Dios, ocupo este dinero, mándamelo para pagarlo. Como que recapacité y dije, realmente entonces mejor debería de pedir, pues Dios, dame la paciencia. Dios, ayúdame a comprender si estoy realmente en una prueba, pues a tener la paciencia y poder, como si fuera así, gozarme, porque sé que tú me vas a ayudar. Hay veces que, como si fuera así, pedimos mal. En lugar, cuando hacemos en pruebas, hay que pedir siempre paciencia, porque obviamente, como leyó Paco, la paciencia trae esperanza, y la esperanza trae benignidad, y etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de pedir realmente ya la salida, saber que ese propósito va a traer algo bueno, pedirle paciencia y esperar gozosamente, felizmente, cómo Dios va a obrar en mi vida. Algo que quisiera señalar, precisamente lo que decimos, cómo las pruebas nos van a ayudar a conocer mejor a Dios. Vemos cómo termina Job. Dice el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si antes Job tenía un conocimiento de Dios, lo había oído, por así decirlo.
Es como, vamos a poner el ejemplo más claro, ¿no? Tal vez usted nos escucha, ¿sí? Y hasta nos puede ver, por ejemplo, en la plataforma de YouTube, ¿sí? Pero personalmente no nos conoce. O sea, solamente usted nos ubica y sabe algo de nosotros, tal vez puede ubicar nuestra apariencia, pero ojalá que esto algún día suceda, que nos lleguemos a conocer personalmente. Usted verdaderamente a lo mejor va a saber más de mi carácter, va a saber cómo es mi risa, va a saber qué es lo que me gusta, lo que no me gusta. Y precisamente eso es lo que está diciendo Job. Yo de oídas te había oído. O sea, Job tenía un conocimiento de Dios, pero era limitado, por así decirlo. Pero después de todas las pruebas dice, mas ahora mis ojos te ven. O sea, qué conocimiento tan personal le quedó a Job de lo que es Dios verdaderamente. O sea, después de haber pasado por todas esas pruebas, cuando Dios va a charlar con Job, él le dice, yo hice esto, yo hice aquello, yo fui el que creé esto. O sea, verdaderamente Job va a conocer a Dios, ¿sí? Como ningún otro hombre en su momento. O sea, verdaderamente él conoció a Dios profundamente, no solo lo que había oído, sino verdaderamente lo conoció. Y es verdaderamente en las pruebas donde uno conoce verdaderamente el poder de Dios. Sí, o sea, es donde uno ve verdaderamente manifestado todo lo que Dios es. Así de sencillo. Recuerdo una vez leí una historia de Spurgeon, me parece que era. Tenían un orfanato ahí en Inglaterra. Ya no había comida. Y Señor, si esto es una prueba, pues adelante, la aceptamos. Tú sabes que tenemos aquí muchos niños huérfanos. ¿Cómo los vamos a alimentar? Y dice él que todos los días pasaba la carroza o el carruaje del panadero. Dice, y justo después de haber orado, de que entendimos que esa era una prueba, la carroza, algo se le había salido de la parte de la llanta, se descompuso, y el panadero lo único que le dijo es, pues si le sirve el pan, ahí está. O sea, y eso es la prueba, o sea, ahí estoy seguro, y él mismo lo relata, dice, ahí es donde tú ves la gracia de Dios manifestada y su poder. Porque ahí es donde uno lo conoce en las pruebas. Uh-huh. O sea, imagínate en ese momento, no sé cuántos niños hayan sido, sí desconozco, pero 2 o 3 que fueran, ¿qué les voy a dar de comer? Esa era la prueba. Pero vemos ahí la fe. En lugar de decir, y bueno, ahorita déjame ver qué vendo, voy, trabajo, etcétera. Que sí pudo haber sido, pero antes de haber hecho todo eso, Señor, tú me vas a ayudar. Sí. Ahí mostró su fe precisamente. ¿Sí? Y el Señor lo ayudó sin que él hiciera, ahora sí que absolutamente nada. Y fíjate, cuando uno como creyente te propones y dices, es que le voy a echar más ganas, ahora sí me voy a poner a leer y a orar y a ir a las predicaciones, aumentan más las tentaciones y aumentan más las pruebas de Dios. Uh-huh. Y deberíamos de tomarlo ahora sí de una forma espiritual, uh-huh. como dice aquí en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Exacto. Ahora sí, como decía, un inconverso puede decir, ¿cómo te vas a gloriar en las tribulaciones? O sea, ¿cómo en algo que estás sufriendo, cómo te vas a gloriar? Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, obviamente, si le estamos echando más ganas y usted le cae una tentación o le cae una prueba, en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues estoy decepcionado otra vez, o sí, en lugar de enojarse, pues gócese en las tribulaciones, alégrese, porque la prueba trae paciencia, y la paciencia produce, dice, prueba, y la prueba esperanza. Obviamente hay un propósito, entonces, pues hay que tener en cuenta que entre más ganas le echemos, más pruebas va a haber. Así es. Yo quisiera, no sé si vayamos cerrando o todavía no. Sí, ya va 1 hora. Ah, bueno. ¿Cuál debería de ser nuestro aliento en las pruebas? O sea, porque creo que ahí vienen muchos sentimientos. En las pruebas siempre aparecen los sentimientos negativos.
uno de los principales sentimientos que de pronto podemos es el desánimo. Sí. No, como tú acabas de decir, no, Señor, pues ya no puedo continuar, en lo que sea, se siente uno desanimado, cabizbajo. Otra de las cosas es la desesperanza, ¿sí? No, pues ¿cómo voy a salir adelante de esto? O sea, no hay nada que me pueda ayudar. Otra de las cosas es la soledad, que sentimos que nada más a nosotros nos pasa eso. ¿Por qué a mí, Señor? O sea, y pensamos que nada más es a uno lo que le está pasando. Y dice la Escritura que no recuerdo el versículo exactamente, pero dice que hay muchos hermanos que también están atravesando por las mismas pruebas. O sea, no es a nosotros mismos, pero a veces en las pruebas nosotros sentimos que solamente es a nosotros. Y por ejemplo, venimos a una reunión y vemos que un hermano llega y uno lo ve con una sonrisota y mira, este hermano, él sí llega feliz y yo acá bien atravesado. O a lo mejor estamos pasando por un problema económico, vamos a decirlo así, y vemos que a lo mejor el hermano llega con un carro nuevo, por así decirlo, ¿no? Mira nomás, ¿y por qué a mí nada más, Señor? O sea, Sí. sentimos que solamente es a nosotros, y eso precisamente es un sentimiento que también se puede dar. No se diga la tristeza, pero hay otro sentimiento que también se da, es la duda. Sí. Empezamos a dudar de Dios. Bueno, Señor, si verdaderamente me quieres, ¿por qué me tienes aquí? A ver, si tú dices que me amas en tu palabra, ¿por qué me pasa esto? Y es peligroso cuando ya vienen este tipo de cosas, porque nos puede llevar a un desánimo más grande o a cargarnos a otra cosa más grande. Pero ante estos sentimientos, ante las pruebas, ¿cuál debería de ser nuestro aliento? O sea, ¿qué es lo que nos debería de motivar en las pruebas? Y precisamente recordando lo que tú decías, Miguel, no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y a veces no es pedirle a Dios que la prueba se acabe solamente, sino que nos ayude a aprender qué es lo que Él quiere de la prueba y que nos dé paciencia para soportar la prueba. O sea, eso debería de ser antes que otra cosa nuestro aliento. Porque a veces, Señor, ya quítame esto. A lo mejor no te lo va a quitar en el instante, o a lo mejor nunca. Pero es mejor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? Dame paciencia para poder soportar esto. Pero también me gustaría leer en Romanos capítulo 8 y versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? O sea, precisamente, querido amigo, querido hermano, si usted está atravesando por una prueba, dése cuenta que la prueba no lo va a separar del amor de Dios. Porque eso a veces en los sentimientos es lo que pensamos. Y Dios ya me abandonó, Dios me dejó, Dios ya no me está ayudando. Y no es así, dice aquí que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Luego también en Romanos 5, me parece, 5:18. No. Me sé la cita y no me sé el versículo. O sea, me sé el versículo completo, dice: temo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahorita lo busco. O sea, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. También, querido hermano, encuentre aliento en eso, en que la prueba es momentánea, como ya lo hemos dicho, en que no va a durar para siempre. Que aunque usted pudiera perder la vida en esa prueba, tal vez una enfermedad, tal vez algo que le esté aconteciendo, etcétera, pero que aunque apareciera la muerte, es momentáneo. Pero lo que es la gloria venidera, las cosas eternas que Dios promete, esas sí serán eternas, valga la redundancia. Que las pruebas son momentáneas. Oye, pero yo ya llevo 10 años con una enfermedad, así fueran 100. Sí. Es momentáneo, porque lo que se va a manifestar va a ser eterno. Entonces eso también debería de ser otro de nuestros consuelos, que esto solamente es momentáneo como tal. Entonces podríamos decir que las pruebas son buenas. ¿Sí? Y obviamente esto me hace pensar en Pedro cuando él, creo que no pudieron sacar unos demonios o algo así. Uh-huh. Estaban en una situación así. Y Pedro le dice al Señor: Señor, aumentanos la fe. Uh-huh. Imagínense, o sea, si realmente fuera así de sencillo, o sea, nosotros podríamos decir, pues ya, o sea, ya la tenemos hecha. Pero podemos ver las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Pudiéramos ver la vida de esos hombres y decir realmente fueron verdaderos creyentes.
y Pedro le dijo, aumentanos la fe. Hay libros donde son históricos y pudiéramos ver la vida de los 12 apóstoles. Fueron vidas de sufrimiento. Podemos ver cómo murió Juan, el apóstol Juan. Le cortaron la cabeza. Pudiéramos ver cómo sufrió él. Dice que el apóstol Pedro al final de su vida murió crucificado. Y él pidió que no fuese crucificado como murió Cristo, sino que pusieran la cruz al revés. Y así pudiéramos ver históricamente cómo murieron todos los apóstoles. Otros murieron clavados en un palo y encendidos como una antorcha. O sea, realmente fueron ellos, como leí en Hebreos 11, unos murieron aserrados, otros murieron encarcelados, otros apedreados. Todos estos tuvieron estas pruebas y podemos ver cómo sus vidas fueron vidas realmente de fe. O sea, su fe fue aumentando, fue creciendo, fue fortaleciéndose. Entonces, el propósito de la fe, de las pruebas, siempre son buenos. Siempre hay un buen propósito y siempre deberíamos de tener en mente que Dios nos está probando para un propósito bueno. Y en cuanto a las tentaciones, pues también por nuestra fe deberíamos de pasarlas. Ahora dice la palabra de Dios que hemos sido muertos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, entonces ya esas tentaciones no deberían de pasar por nuestra vida. Obviamente en el sentido de que se nos presenta la tentación y caemos a ella. Al contrario, deberíamos de por nuestra fe pasar esa prueba. Y todo esto nos va a ir como si fuera así, aumentando la fe, puliéndonos, y vamos a poder llegar el punto en de reconocer a Dios y adorarle. Y como decíamos al principio, conocer más aún de Dios, aún del Señor, su amor, su paciencia, muchísimas cosas que producen las pruebas de la fe. Sí, bueno, ya como cierre, nada más pensar que hoy en día el mundo está siendo gobernado por Satanás. O sea, por eso suceden tragedias, por eso no vemos avance por así decirlo, en cosas que agradan a Dios, sino al contrario, vemos avance en cosas que desagradan a Dios, en cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Y lo importante de las pruebas es aprender de ellas, es mantener la fe, es también bueno, como ya hemos visto, para aprender. Y yo creo que si no tuviéramos pruebas, pues de alguna manera sería un indicador de que no estamos haciendo las cosas bien, porque cuando tenemos pruebas es porque estamos de alguna manera queriendo acercarnos a Dios, queriendo hacer su voluntad, porque Satanás, a los del mundo, pues, ¿para qué tentarlos? ¿Para qué de alguna manera querer hacerles algo si ya los tiene esclavizados al pecado? Sí, por eso se enfoca mucho en el cristiano, porque de alguna manera él sabe que ya no puede hacer nada para, por así decirlo, ganarnos o mandarnos al lago de fuego junto con él. Por eso van a haber tentaciones de parte de Satanás, por eso van a haber pruebas, pero lo importante de todo esto pues es aprender y obviamente mantener nuestra fe. Yo nada más para cerrar quisiera darle unas palabras de ánimo, no mías, sino de la Escritura, para todos aquellos que estén pasando por pruebas diversas. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si usted está pasando por una prueba, querido amigo, por lo que sea, querido hermano, recuerde quién es su amparo y quién es su fortaleza. Luego también dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, es lo que decíamos hace rato, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Entonces, si hay una prueba, también Dios nos dará la salida. Eso también lo tenemos que tener presente. Si Dios da, o si está la tentación como tal, también Él nos dará la salida. Así es. Y otra cosa también con la que quisiera yo también darle unas palabras de ánimo es Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, y este es Cristo. Yo cuando inicié mis comentarios con Lucas 22:28, donde Cristo les dijo a sus discípulos que estuvieron conmigo en mis pruebas. Entonces, el Señor Jesucristo sabe lo que es el sufrimiento. El Señor Jesucristo sabe lo que es pasar hambre. El Señor Jesucristo sabe lo que es estar cansado. El Señor Jesucristo sabe lo que es el desprecio. El Señor Jesucristo sabe lo que es sufrir de los hombres, ser golpeado, ser torturado. Él sabe muchas cosas, sabe lo que es ser despreciado, desechado, varón de dolores, dice la Escritura. O sea, Él verdaderamente conoce lo que es la prueba en el mundo. Y por eso dice aquí Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, querido hermano, querido amigo, si usted está pasando por una prueba, usted debe de entender que Cristo lo entiende. Que aunque usted piense que usted está solo, que solamente usted le está pasando, que no hay salida, que tal vez ya no va a haber nunca la respuesta, que todo va mal, etc., el Señor Jesucristo lo entiende. Y lo entiende, y lo que Él invita es acérquese al trono de la gracia. Y en ese trono está el Dios que leímos en el Salmo 46. En ese trono está el Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que en la prueba, querido amigo, querido hermano, usted lo que debe de hacer precisamente es acercarse a Dios. Dejar de buscar la solución en usted mismo, dejar de depender de usted mismo y verdaderamente entregarse a Dios y decirle: Señor, probablemente yo no entiendo por qué, pero ojalá que tú me hagas entender el para qué de esta prueba. Te pido que tú me des paciencia, que tú me des fortaleza, que tú aumentes mi fe para poder salir adelante o para poder atravesar esta prueba. Entonces, ojalá, querido amigo, que si usted está pasando por una prueba, usted verdaderamente sepa que Dios le entiende, que tenemos un Dios que se compadece y que entiende verdaderamente lo que es estar en la prueba. Ya para terminar también, nada más para complementar lo que decía Paco, tengamos presente este ejemplo. Están los discípulos, Dios, el Señor Jesucristo ya los había mandado, ya los había despedido en la barca, y ellos se encuentran en esta tribulación. El mar se enfurece, dice que están en sentido contrario del viento, y están en esta prueba. Ellos están temiendo, están en estas pruebas temerosos, y quizás pensando, pues, ¿dónde está el Señor? ¿Verdad? Nos encontramos aquí en esta prueba y el Señor no está aquí. Pero el Señor estaba en el monte, orando por ellos. El Señor estaba muy consciente de lo que ellos estaban atravesando, y Él estaba orando. Entonces, si nosotros estamos en una prueba y decimos: ¿sabes qué? Me siento abandonado, como tú decías, me siento solo. Pensemos en esto, y obviamente, aunque no lo veamos, el Señor está muy, muy atento y muy presente en lo que estamos padeciendo. Eso es lo que el Señor le dijo al Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Sí. O sea, Entonces, la manera en que Pedro iba a poder soportar eso era no por la fuerza de Pedro, sino porque Cristo había rogado para que su fe no faltara. así es. Entonces, cuando estemos en una prueba, por más difícil que sea, no digamos: el Señor no sabe, el Señor no está aquí, el Señor se ha olvidado de mí. Obviamente no. El Señor está intercediendo, obviamente, por ellos, y está posiblemente esperando a que Él decida ayudarlos. Exactamente. Así es. Bueno, querido amigo, qué gusto que nos haya nuevamente acompañado en este tema de hoy. Si nos está escuchando por Spotify, un saludo. Si nos está viendo por YouTube, también un saludo, y esperamos le haya sido de mucha ayuda y de mucha
bendición en el tema de hoy que tuvimos. Ojalá nos hayamos podido explicar de una manera correcta. Usted sabe que nuestra intención solamente es hablar con la Biblia, de lo que la Biblia nos enseña sobre dichos temas, y esperamos nuevamente que le hayan podido ayudar o ser de ayuda. También, si nos está escuchando por YouTube, le invitamos a que se pudiera suscribir para que le notifique cuando tengamos otro tema nuevo. Igual, si tiene alguna duda, comentario, nos lo puede poner ahí para checarlo y tomarlo en cuenta. Pues de nuestra parte, fue un gusto y ojalá tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado, que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Gracias.